Que el Señor le bendiga a todos. Espero que todos se encuentren muy bien y muy contentos. Me gozo en el Señor al escuchar ese anuncio, esas buenas nuevas de la pastora Erika allá en Fort Myers. La gloria sea para Dios. Bueno, pues estamos hoy en el libro de Beacon, en la página 204. Si usted tiene su PDF, estamos en la letra E del punto número 5, la pregunta de los herodianos. Pero antes de entrar de lleno en la lección, vamos a hacer un corto repaso de la letra D, parábola de la fiesta de boda. Mateo 22, del 1 al 14. En una parábola acerca de un banquete de boda, Jesús asemejó el reino de los cielos a un rey que preparó un banquete de boda para su hijo. La invitación se hacía en dos etapas. Primero había una invitación por adelantado, comunicada de manera personal por unos siervos, los cuales se encontraron con un rotundo rechazo. La segunda invitación les anunciaba que el banquete estaba ya preparado y fue tratada con menosprecio por algunos demasiados ocupados con sus granjas y negocios, y de manera violenta por otros que, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Sin embargo, entre los convidados había uno que no estaba vestido con traje de boda. Gálatas 3:27. Cuando fue interrogado acerca de lo inadecuado de su atuendo, él enmudeció. El rey ordenó que fuese atado y echado fuera. En la noche allí será el lloro y el crujir de dientes. El rey ordena que lo saquen del salón del banquete. Esto expresa el tremendo castigo en la otra vida. Ser llevados lejos del rey, apartados de mí, maldito. Mateo 25:41. Y del banquete de la vida eterna. El infierno es la más espantosa oscuridad, puesto que es la expresión del cielo, lugar de luz. Apocalipsis 21:23, 25, Apocalipsis 22:5 y versículo 15. Allí reina el dolor y la oscuridad. Efesios 5:8, Colosenses 1:3, 13, Primera de Pedro 2:9. Muchos son los llamados. Esto es la invitación del Evangelio. Se dirige a muchos, pero pocos son escogidos. Algunos rehúsan la invitación. Incluso entre aquellos que responden favorablemente, algunos quedan expuestos como falsos profesantes. Todos los que responden a las buenas nuevas son escogidos. La única manera en que una persona puede saber si está escogida es por medio de lo que hace para el Señor Jesucristo. Aquel que carece de vestido de boda es quien profesa estar listo para el reino, pero que nunca se ha revestido de la justicia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21. En realidad, no había ni hay excusa alguna para que nadie carezca del vestido de boda. Era costumbre en aquellos días proveer del vestido de boda a los convidados si éste no lo tenía. Evidentemente, aquel hombre no había aprovechado la provisión que se le ofrecía. Hasta aquí el repaso de este punto número D, la parábola de la fiesta de boda. Ahora entramos
En la letra E, página 204, la pregunta de los herodianos. Estamos en Mateo 22, del 15 al 22. Le voy a pedir a la pastora Marlene que haga la lectura de la palabra. Mateo 22, del 15 al 22. Dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino pues que te parece es lícito dar tributo a César o no. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Gracias, pastora Marlene. Letra E, la pregunta de los herodianos. Si la pastora Eli puede leer los primeros 3 párrafos. Ok, sí. Ok, dice, la pregunta de los herodianos. En este capítulo, 3 grupos de líderes judíos interrogan a Jesús. En cada circunstancia, Él les responde y luego les hace una pregunta que silencia a sus interlocutores capciosos. 4 de estos asuntos están registrados en los evangelios sinópticos. Marcos 12:13 al 37, Lucas 20:20 al 44. Estas controversias aparentemente sucedieron el martes o miércoles de la semana de Pasión. Los fariseos eran los instigadores de la primera interrogación. Ellos consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, literalmente en una palabra o en algún dicho. El verbo está usado en la Septuaginta, pero no se halla en ninguna parte en el griego clásico. Es un término de cacería que significa tender una trampa. Arndt y Gingrich traducen la cláusula para poder atraparlo en alguna cosa que dijera. Tenía un motivo malicioso. Josefo describe 3 sectas filosóficas de los judíos: los fariseos, los saduceos y los esenios, actualmente identificados con la comunidad Qumran que produjo los manuscritos del Mar Muerto. Los esenios no están mencionados en el Nuevo Testamento. Es extraño, pero Josefo no menciona a los herodianos, que están nombrados 3 veces en los evangelios. Nada cierto se sabe de ellos. Su nombre sugiere que eran seguidores de Herodes Antipas, lo que es una conjetura tan buena como otra. Amén, gracias, pastora. De nada. Yo traje aquí una información que busqué tocante a los herodianos, porque se menciona brevemente en los evangelios los herodianos, pero ¿alguien tiene alguna idea de quiénes eran los herodianos? Amén. ¿Quién? Wilson, Eh, habla. Wilson. dale. Era un partido político de judíos que Amén. apoyaban a Herodes y al gobierno romano. Amén, Por perfecto. eso cuando yo vi el herodiano, yo decía: ¿qué quiere decir esto? Como que no lo entiendo, pero ahora lo entiendo, que era un partido que
apoyaban a Herodes. Amén, amén, excelente, excelente. Tengo aquí una información y se la voy a compartir porque es bueno que cuando leamos la Biblia y vemos estos términos, estos nombres, saber la esencia de lo que estamos leyendo. En tiempos de Jesús existían ciertos grupos, los fariseos y los herodianos y los saduceos, que ocupaban posiciones de autoridad y poder sobre el pueblo. Esta información, para los que quieran después buscarla, está en godquestions.org. Es un website bastante bueno. Amén, que se lo recomiendo cuando usted quiera estudiar y conocer algo, ustedes lo pueden imprimir y typearlo y pueden obtener información valuable, ¿ok? Valorosa. Otro grupo eran el Sanedrín, los escribas y los abogados. Cada uno de estos grupos detentaba el poder en asuntos religiosos o políticos. ¿Cuántos saben qué es el término detentaba? Ok, pues detentar es asumir una posición inapropiada, como un usurpamiento. Amén. Pues cuando yo leí esta palabra, tuve que buscarla porque yo dije, parece que el escritor hizo un tipo de rol, pero no, tuve que ir y buscar el significado. Cada uno de estos grupos detentaba el poder en asuntos religiosos o políticos. Los herodianos detentaban el poder político y la mayoría de los eruditos creen que era un partido político que apoyaba al rey Herodes Antipas, gobernante del Imperio Romano sobre gran parte de la tierra de los judíos desde el 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. Los herodianos favorecían la sumisión a los Herodes y por tanto a Roma por conveniencia política. ¿Por qué usted cree que los fariseos y los saduceos, los fariseos y los herodianos no mezclaban mucho y no se llevaban? Vamos a abrir el foro. ¿Quién? Primero, bueno, Helio, pero sí, estoy queriendo saber dónde nacen los herodianos, porque esa es la palabra clave. Eso lo vamos a cubrir. Ok, bueno, pues yo no me quiero adelantar. Ok, no me quiero adelantar, por poco meto las patas. Porque para tú saber, para hablar de los herodianos, tenemos que saber quiénes son herodianos. Si vienen de Grecia, si vienen de Egipto, o sea, para saber por qué esta gente son afiliados. O sea, no quiero adelantarme. Segundo, ellos no mezclaban con los saduceos. No sé si debía, porque si digo esto, van a saber quiénes son los herodianos. Entonces, No, dilo ok, porque pues mira, tengo bastante información. pues mira, los herodianos eran judíos, eran judíos que aunque no constituían un grupo religioso como los fariseos o los saduceos, eran judíos de inclinación política. En otras palabras, perdonen que diga esto, ay Dios mío, yo no estoy grabando, padre. Sí. Ok, pues estamos bien. Ok, muy bien. Ok, entonces, este grupo era más bien de inclinación política. Hoy en día podemos decir que son como lambones perdonando la expresión, los lambeojos de Herodes, porque estaban al lado de Herodes. Oye, estos judíos alineados con la dinastía de Herodes. Es un punto importante que usted tiene que saber. ¿Por qué? Porque a la hora de crearle un caso a Jesús, como se lo estaban levantando, esta gente tenían poder político y de billete. Los que manejaban, porque nosotros siempre señalamos, bueno, obviamente en la ignorancia de nosotros señalamos a los fariseos y todo lo que nosotros vemos
ponemos el dedo en el fariseo. Pues no, son grupos políticos. Amén, Y pastor. de los grupos políticos, toda esta gente se alineaban y aunque no se hablaban, no se odiaban, pero odiaban a Jesús. Perdón, se odiaban entre ellos, pero odiaban a Jesús. ¿Ve lo que le digo? Ok, vamos, sigue por ahí para abajo. Amén. Porque mire, los herodianos eran más políticos que otra cosa. Entonces, los fariseos eran los religiosos, los religiosos. O sea que si ellos no podían, si los fariseos no podían acusar a Jesús por blasfemo, porque ellos decían que él era un blasfemo, y si no tenían eso, pues decimos, ok, pues vamos a tratar de encajarlo por la religión, o si no, por la traición a Herodes. De acuerdo, si traicionaba a Herodes, traicionaba al César. Y Lo eso dijiste. romano era una ofensa Ajá. imperdonable. Y Imperdonable. mira, Helio, abundando sobre eso, ahí es donde entran los herodianos, porque los que fueron a señalar a Jesús en ese momento acerca de los tributos eran los herodianos. Los herodianos eran los que se preocupaban por las cuestiones económicas, por el billete, por el billete. ¿Ok? Recuerden que eran judíos, no eran romanos. Por eso usted tiene que tenerlo aquí en el subconsciente y saber a la hora de crear una exégesis bíblica, una exégesis, usted entienda lo que estamos hablando desde este contexto histórico. Amén. Y por eso es que los fariseos y los herodianos no No mezclaban, mezclaban. porque los fariseos eran nacionalistas judíos. Ellos no querían a Roma ahí, pero los herodianos, por conveniencia, querían a los romanos ahí. ¿Por qué? Porque los romanos le daban beneficio económico. Por eso es que ellos no mezclaban, pero como los dos partidos o los dos religiosos, entre comillas, pues ellos unieron fuerzas para tratar de atrapar a Jesús en algo, o sea, por la religión, o sea, por el poder político. Helio, y lo dijiste claro. Y esto, mira, se impongan eso también ahí al lado y escríbanlo. Poder político, poder político. Eran opositores de los nacionalistas. Estamos hablando de un grupo de macheteros, los macheteros en Puerto Rico, ¿te acuerdas? Los macheteros en Puerto Rico, los independentistas de izquierda, esos eran los herodianos. ¿Por qué? Porque se le pagaba dinero a ellos para velar a los opositores del gobierno, porque como en los judíos estaban tratando, entre todos ellos, de despegarse, de buscar el líder que los sacara de la esclavitud del imperio, esta gente estaban comiendo entre ellos y metiéndolos presos también a ellos mismos. Era una cosa terrible. Era una cosa, ¿sabes? El acoso que tenía el pueblo judío, el pueblo. No estoy hablando de los que estaban en posiciones. El pueblo era terrible. No sabían que a lo mejor estaban comiendo con los enemigos al lado. Es como cuando tú vas a Cuba. Dicen yo no he ido a Cuba nunca y dicen que es bien difícil. Yo tengo muchos amigos cubanos, tengo muchos amigos pastores y cantantes que han ido allá y me han dicho, bueno, ahí está Eli, que Eli es más cubana que el arroz, que el arroz con gris. ¿Dónde está Eli? Ah, mírala ahí. Cuando tú vas a Cuba, por lo menos los americanos, o sea, los que tienen pasaporte del Águila se consideran allá americanos. Tú no puedes establecer conversaciones de derecha que afecten la izquierda de ellos. Te meten preso allí mismo. Tú no puedes comprar dinero en lo que le llaman en el cambio. Tú no puedes hacer esas cosas. Tú no puedes, óyeme esto, tú no puedes alquilar un hotel que el gobierno no lo apruebe. Si te vas a un hotel Airbnb, te pueden tocar la puerta y vente que te vamos a sacar de aquí. ¿Cómo te cae eso? ¿Ah? Dale para adelante, papi. Excelente. Que está verde.
Este apoyo a Herodes comprometía la independencia judía en la mente de los fariseos, dificultando que los herodianos y los fariseos se unieran y estuvieran de acuerdo en algo. Pero una cosa los unía: oponerse a Jesús. Eso. El propio Herodes quería a Jesús muerto en Lucas 13:31. Y los fariseos ya habían conspirado contra él, Juan 11:53, por lo que unieron esfuerzos para lograr un objetivo común. La primera aparición de los herodianos en la escritura es en Marcos capítulo 3, versículo 6. Y salidos los fariseos, comenzaron a deliberar con los herodianos cómo le matarían. Jesús había estado realizando milagros, lo que provocó que algunas personas creyeran en él para la salvación, y eso amenazaba el poder y la posición de los fariseos, los saduceos y los herodianos. Los herodianos volvieron a unirse a los fariseos para desafiar a Jesús, para ver si podían atrapar a Jesús en sus palabras con una pregunta trampa para desacreditarlo o hacer que dejara de predicar. Mateo 22:16. Vamos a seguir con la lectura. ¿Quién tiene? Virgen, ¿tienes el libro? Continúa con los próximos dos párrafos cortos. Eh, De una. se trata de una artera astucia, la empleada por los fariseos. Enviaron a Jesús algunos de los discípulos de ellos con los herodianos. Generalmente estos dos grupos eran antagónicos porque los fariseos se oponían al gobierno romano, pero ahora se habían unido en común enemistad contra Cristo. Sigue. Perdón. Siga. La introducción lisonjera de estos hombres carecía absolutamente de ética. Procuraban sorprender a Jesús, sugiriendo que siempre decía la verdad y no se cuidaba de nadie. De esta manera, ellos esperaban que él mismo se hiciera culpable de una acusación por medio de una declaración incauta. Gracias, hermana Virgen. Los Amén. fariseos herodianos eran enemigos y se hicieron por un común odio a Jesús. La meta de ellos era inducir a Cristo a hacer una declaración política con peligrosas implicaciones. Se aprovechaban de la división que había entre los judíos acerca de la lealtad al César. Algunos se oponían apasionadamente a someterse a un emperador gentil. Otros, lo mismo que los herodianos, adoptaban una perspectiva más tolerante. Número 1. Se fueron a deliberar. Cuanto mayor es la deliberación, tanto más grave es el pecado, y cuanto mayor es la astucia con que se planea, tanto mayor es la perversidad de la voluntad en cometerlo. Número 2. Su objetivo era sorprenderle en alguna palabra. Vieron que se expresaba con toda libertad y pensaron que era una buena ocasión para tenderle una trampa. Número 3. Dos opciones habían para deshacerse de Jesús: la ley y la fuerza. Con la ley nada podían hacer, a no ser que consiguiesen presentarle como reo ante los tribunales civiles. No era fácil deshacerse de él por la fuerza, pues el pueblo lo tenía por profeta y podía causar un tumulto.
¿Alguien tiene alguna opinión o algo? Pastor, como que te veo Sí, ansioso. es es que hay tanto que se puede establecer por lo que hemos visto en Chosen, hemos visto en películas, hemos leído en tantos libros y en tantas cosas. Cuando tú escuchas esto de la manera que Beacon y tú lo estás explicando, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué contestación debió haber dado Jesús? Esa es la pregunta que nosotros debimos haber, antes de saber la contestación que está ya escrita, debimos habernos preguntado, ¿qué debió haber contestado Jesús? Porque si Jesús contestaba sí, oye esto, lo iban a acusar de que iba a estar a favor de Roma y lo hace impopular ante el pueblo judío. No sé si me A estoy eso voy, explicando. ¿Ah? a eso Exacto. voy. Pero Ok, ve ok. explicando. Ah, pues No, está no, bien. Me primero, adelanté. no, no, me gusta, dale. Si contesta que no, lo van a denunciar. Tú eres un rebelde que tú no quieres pagar los impuestos. Entonces, ahora viene la contestación que viene de lo alto, del Padre de las Luces, del Emanuel Dios con nosotros, que esa es la otra parte que tú vas a darle. Amén. ¿Quién alzó la mano? Yo como que vi una mano alzada por ahí. Ok, estamos bien. Ok, pastor, excelente. Excelente. Miriam, léete los próximos dos párrafos. Entonces le tendieron la trampa. ¿Debían ellos pagar tributos al emperador o no? La palabra tributo en griego es census, latín census. Se trataba del impuesto por cabeza que tanto ofendía a los judíos porque les recordaba que eran súbditos de una potencia extranjera. Los que hicieron la pregunta pensaban que ya tenían al maestro agarrado entre los cuernos de un dilema, de modo que les sería imposible escapar. Si decía sí, los fariseos le acusarían al pueblo de ser desleal a los judíos. Si decía no, los herodianos irían con la noticia al gobierno romano y lo acusarían de sedición. Una de las peores transgresiones que una persona podía cometer ante los ojos de los romanos era oponerse a sus impuestos. Gracias, Okay. hermana Miriam. Okay. Primero, elogiaron hipócritamente su carácter sin tacha, su veracidad y su denuedo. Rápido lo quieren subir en un pedestal. Luego lo dejaron caer con aquella pregunta tan cargada de implicaciones. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Si Jesús respondía no, no solo se enemistaban con los herodianos, sino que podía ser acusado de rebelión contra el gobierno de Ya. Roma. Los fariseos le habrían hecho prender y habrían presentado cargo contra él. Ahora, si decía así, se enfrentaría con el intenso sentimiento nacionalista judío. Perdería una gran parte de apoyo que de momento estorbaba el intento de los guías de librarse de él. Tacho, Helio, mira, Ellos espérate. creían que lo habían agarrado, ¿eh? Exacto, fíjate, Helio, es como un entrampamiento entre estos tres grupos, porque mira, si tú vas a la palabra, volvemos a leer lo que Mari leyó en el versículo 16, y mira las verdades que el mismo Satanás, sabe. Mira las verdades. Maestro, primeramente le llaman maestro y está aquí con letra mayúscula. Eso no es un error, ¿ok? Que conste, cuando usted lee, usted tiene que darse cuenta de todo lo que está pasando en la escritura. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. La verdad. Y que enseñas con verdad el camino a Dios. Pues ellos saben que lo que él está diciendo, lo que Jesús está predicando es verdad. Y que enseña con denuedo el camino a Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. En otras palabras, yo quiero leer la versión
nueva traducción viviente, si me permiten, y ya que estoy pompeado, vamos para la cuestión esta. Dice, maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Estoy en el versículo 16. Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Oye, esto no tiene favoritismo. Ellos mismos le están contestando la pregunta que viene ahora, el jaque mate, porque te voy a decir una cosa. Si un policía te pregunta a ti, señor, ¿qué usted estaba haciendo en ese momento a las tantas horas de la noche? Tú no le puedes contestar a un policía con una pregunta. Tú le tienes que contestar lo que él te está preguntando. Aquí Jesús, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le contesta con una pregunta? Le contesta con una pregunta. Ahí lo dejo, papá. Amén. Excelente, pastor. Jorge Crespo, léete los dos próximos párrafos. Ok, ¿dónde que estamos? Jesús conociendo. Jesús conociendo, viendo a través la malicia de ellos, le preguntó, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Carl observa sobre el verso 16, nada podría exceder la insidiosa hipocresía de este ataque a Jesús. Cristo le hizo frente a esta petición, mostrarme la moneda del tributo, la moneda del censo que se usaba para pagar el impuesto per cápita. Per cápita. Capita. Como respuesta le presentaron un denario. Era un denario de plata, equivalente a 20 centavos de dólar. Gracias. No, hasta ahí. Gracias, hermano Jorge. Jesús los denunció llanamente como hipócritas y de querer atraparle. Luego les pidió que le mostrase un denario, la moneda usada para pagar impuestos al gobierno romano. Cada vez que los judíos veían la imagen y el título del César en esas monedas, le servía de enojoso recordatorio de que estaban bajo la autoridad y tributo de los gentiles. O sea, que era un insulto ellos ver esa moneda cada vez que tenían que pagar con esa moneda. Era un gran insulto. Los gentiles para los judíos eran un tipo de ¿qué? De perro, ¿verdad que sí? Los perros, sí. Eran como si fueran perros, o sea, ciudadanos de tercera clase o de cuarta clase. Y da la ironía por la desobediencia de los judíos que estaban bajo los perrillos o bajo los perros. Para ellos eso era un insulto magno, un tremendo insulto tener que pagarle tributo a unas personas que ellos se categorizaban que eran inferiores a ellos. Aquel denario debería haberse recordando que su esclavitud a Roma era resultado de su pecado. Si hubiesen sido fieles a Jehová, nunca se habían suscitado la cuestión de pagar tributo. ¿Qué es lo que la infidelidad a nuestro Señor atrae a nuestras vidas? Atrae juicio y atrae atrae separación. Y cuando hay separación, ¿qué hay? Mire, todo lo que usted creía que iba a lograr, lo puedes lograr, pero como el devorador está ahí, lo que logras por una mano se te va por la otra. Exactamente. ¿Okay? Exactamente. Y esto básicamente es lo que le estaba pasando a los judíos. Ellos estaban a una esclavitud a Roma. Por eso es que los fariseos nacionalistas no se llevaban con los herodianos, porque ellos decían, estos herodianos son unos lambones.
Son Ujú. unos, y excusen la palabra, eso de lambones. Para los dominicanos lambones, para los puertorriqueños lambeojos, ¿verdad, pastor? Lambeojo, lambeojo. O sea, que ellos básicamente estaban en inglés, hay un término que se dice sleeping with the enemy. Estaban Exactamente. con el enemigo. ¿Por qué? Por los beneficios materiales. Eso era el gran punto de los herodianos, pero aún con eso se confabularon para tratar de atrapar al autor de la vida. Vamos a seguir con la lectura. ¿Quién más tiene la lectura? Sari, léeme los próximos 3 párrafos para terminar la lectura. Jesús le preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? La rápida respuesta fue, de César. Ese dinero en esa época en particular tenía grabada en un lado la cabeza del emperador Tiberio, con la siguiente inscripción en latín: Tiberio César, hijo del divino Augusto. El mismo un agosto. Entonces el maestro dio un profundo pero simple mandato: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El verbo empleado significa devolver. Si el denario llevaba impreso el rostro y el nombre de César, debía ser su propiedad, de modo que había que devolverle a él lo que le pertenecía. Pablo reitera este principio, Romanos 13:6. Ok, Pero, cógete una pausa aquí. Mire, los emperadores romanos, ellos creían que ellos eran una deidad. Ellos creían que ellos eran unos dioses. Dioses. Pero aún más era una abominación a los judíos tener que mirar esa moneda básicamente pagana de un falso Dios. Y tenían que pagar el tributo a este falso Dios. Imagínense qué odio y qué insulto era que estos herodianos no se podían mezclar con los fariseos, pero el odio contra Jesucristo era aún más grande que decidieron confabularse. Ujú. Vamos a seguir. Sigue, Sari. pero uno también debe devolver lo que le pertenece a Dios. ¿Y qué tenemos que Él no nos haya dado? Los doctores judíos habían establecido en el principio que el rey no es aquel cuya moneda circula. El que rehúsa o deja de pagar sus diezmos está negando que Jesucristo es el Señor de su vida. Amén. Está rechazando el reinado de Cristo. Amén. Amén. O sea que, wow. Esto está fuerte. Fuerte. Si usted no paga el diezmo, si usted rehúsa o deja de pagar su diezmo, está negando que Jesucristo es el Señor de su vida. O sea, mire, y esto de los diezmos hay que tocarlo porque es parte de la lección, Dale, ¿entiendes? seguro que sí, seguro que sí. Y si alguien puede hablar de diezmo, soy yo. Si alguien puede hablar de pagar diezmo o de rehusar pagar diezmo por mi experiencia, por cabezón, mire, soy yo. Soy yo. Cuando yo era más joven, decidí, estoy apretado, no voy a pagar los diezmos. Necesito el dinero para la renta, necesito el dinero para comprarme un carrito, necesito el dinero para la compra. Mire, Tacho, eso. me robaron el carro, pastor. Sí, tacho. Me robaron el carro. Porque Dios al que toma por hijo, lo castiga. Lo castiga. ¿Por qué? Porque te ama. Me robaron el carro. ¿Qué
qué más me pasó? Mire, me pasaron un sinnúmero de cosas. Avanzaba un poco y después retrocedía como 10 pasos y no salía del hoyo. Hasta que yo dije, déjame aprender a confiar en Dios. Déjame aprender a confiar en Dios. Porque mire, yo vine de un entorno que básicamente yo tuve un padre ausente. Pues yo no tuve esa guianza de papá. Yo tuve que aprender a fuerza de cantazo y golpe. A empujones tuve que yo aprender. Amén. Y gracias, y gracias a Dios que tuve par de pastores que me ayudaron a encaminarme con palabras sabias y consejos bíblicos y pude salir adelante. Mire, usted quiere ser una persona de propósito y una persona bendecida, aunque te duela, paga tu diezmo. ¿Por qué? Porque tú estás, número uno, estás honrando a Dios, estás siendo obediente, estás siendo obediente. Y cuando tú honras a Dios sobre todas las cosas, el libro de Malaquías dice, mire, probadme en esto, si yo no abriré Amén. las ventanas de los cielos y yo soy una persona, de esto yo puedo hablar, porque esto lo vivo cada día y lo he vivido toda mi vida. La pastora Marilyn y yo, ¿cuántos llevamos casados? Como 32 años casados. La pastora Marilyn no puede decir jamás que en mi casa faltó pan. Jamás. Ella jamás puede decir que nosotros, por la gloria de Dios, que cogimos cupones de alimentos o que cogimos asistencia pública o algo así. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y mire, y había veces que yo no teníamos, ¿verdad, Marilyn? Cuando éramos jóvenes, no teníamos ni para comprar un galón de leche. Pero yo le decía, nosotros los dos acordábamos, no, tú el diezmo es sagrado y el diezmo es de Dios. Y mire, Gloria a Dios. milagrosamente, siempre aparecía para la renta, siempre aparecía. Y después, mire, el Señor me empezó a bendecir con carro, que hasta carro, me regalaban carro. Me regalaban carros. A mí me han regalado ¿cuántos carros me han regalado a mí? Varios. Como 4 carros en mis días de juventud. Y por eso tú tienes que dar lo que por gracia. Yo no vendo nada, hermano. Yo lo regalo. Yo he regalado, ¿cuántos carros yo no he regalado? Más de 6 o 7, y no te estoy hablando de cacharra de carros. Te estoy hablando de carros de miles de dólares. Sí. No venda las cosas. Usted échelo para adelante, que usted lo que da especialmente para un siervo o un hermano o una hermana en necesidad. Es como si usted le está prestando a Dios. Nacho, yo creo que tú eres Tenemos hermano. que Tú y aprender yo somos a hermanos. mire, aprenda a honrar a Dios. Martín, ¿tú querías decir algo? Una vez, pastor, nos pusimos a ver por la ventana que el carro se lo estaban llevando, porque él había decidido no dar los diezmos más. Decía, no, pero yo no necesito para dar otra cosa. Y nos asomamos así por la ventana porque la sala de nosotros quedaba mirando para la calle. Y entonces cuando Y miramos vivíamos así, en a good neighborhood in the Bronx. calladito, bien chévere. Y entonces miramos por la ventana y vemos unos chamacos ahí robándose el carro. Y, Y ya lo llevaban ya caminándolo. y yo caí en cuenta, yo dije, mira, si tú le robas a Dios, y perdonen que no quiero llamar a nadie, no quiero llamar a nadie ladrón, pero eso es lo que dice la palabra. Amén. Que si tú te robas el diezmo, ¿en qué me han robado? En vuestros diezmos y en vuestra ofrenda. Los taxes, el gobierno no te los pide. Automáticamente César te quita lo que es de César. Automáticamente te lo quita. Y Dios te da a ti la elección, ¿ok? El libre albedrío de tú pagar los diezmos o no pagar los diezmos. Hagan un análisis. ¿Por qué no salgo del hoyo? ¿Por qué no subo al otro nivel?
¿Por qué no subo al otro escalón? Mi vida, nuestra vida, esto es de gloria en gloria, Amén. en gloria, en gloria. Y mire, no es fácil. Yo entiendo que el nene no tiene leche. Yo entiendo que te quedaste a pie. ¿Cuántos trenes y cuántas guaguas nosotros? Y cuando te estoy hablando de un tiempo que teníamos que ir a la iglesia casi 7 días a la semana. Sí, sí. Lunes instituto, martes culto de caballero o dama, miércoles instituto, jueves oración, viernes culto de niños, sábado evangelismo, domingo 2 cultos. Te estoy hablando 7 días a la semana. Iba a la universidad full time, trabajaba full time. ¿Cómo lo hacía? Solo Dios nos daba la fuerza, pero sí es posible. Es cuestión de tener tu vida marcada en compromiso, en compromiso. ¿Cuántos de hoy en adelante, después de escuchar este testimonio, van a probar a Dios? Nadie sube la mano, mira. Pero digo, prueben a Dios, prueben a Ahora. Dios. Y otra, y Cacho. para continuar, que vamos a cerrar esta clase con esto. No va, no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero es una posibilidad 100% que sí tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque te vas a convertir en un buen administrador. El diezmar y el sacar mi diezmo y lo que es de Dios semanal me ha convertido a mí en un administrador, un hombre que no tenía ningún tipo de control en sus finanzas. Wow. Yo era una persona que vivía de cheque en cheque, de cheque en cheque, de cheque en cheque. Not no more. For many years, not no more. Si tú eres un cristiano que tú vives de paycheck to paycheck, check your engine light. Está por reventar. Comienza a ser un buen administrador y ya tú verás como Dios te va a prosperar. Dios te va a prosperar. Yo no compro nada full price. I don't buy nothing full price porque el Espíritu Santo me guía a lo que tengo que comprar. Amén. Pero digo, el Espíritu Santo me guía y a mí siempre, 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 siempre me sobra. ¿Alguien tiene, Claro. sí, Ya pastora, ya? Ya no tiene algo que decir. Sí, quería decir que el diezmo también es como la ofrenda, que hay que darla a cheerful giver. Porque si vas a sacar tu diezmo como una obligación y darlo con mala gana, no se lo dé al Señor porque Él no lo va a recibir. Solo estás dando mal. El diezmo es like a first fruit. Es lo primero que tú sacas. Es el primer bill que tú dices, esto no es ni mío. Se saca automáticamente. Amén. Porque si dice, ay, déjame pagar esto, y lo que sobre de ahí doy el diezmo, no va a dar diezmo, no te va a sobrar. No pienses de esa manera. Amén. No sucede. Y quiero añadir 2 cosas que dijo Pastor Helio importante. Hermano, aprenda a bendecir y a dar. Yo pongo en tela de juicio cuando yo veo posts en Facebook que están vendiendo cosas. Vendo esto otro. Yo como pastor, esas cosas a mí me preocupan. Porque hay gente que tú le regalas y venden lo que tú le regalas. Eso es el colmo. Ya ahí ese es el colmo. Tú le regalas algo y lo quieren vender también. Y yo digo, bueno, pero es que hay que ser fuerza de cara, mi hermano. Escucha lo que yo voy a repetir lo que dijo Beacon. Para mí es importante que Beacon, en el periodo donde estamos viviendo en la gracia, aquí establece y dice Beacon, en su opinión, escuche esto, el que rehúsa o deja de dar los diezmos está negando que Cristo es el Señor de su vida y está rechazando el reinado de Cristo.
Esto es un statement duro. Esta es la opinión de Beacon. La comparto con todo mi corazón. Gracias, Amén. Helio, por tus palabras. Yo no te dije que hablaras de eso. Usted es el maestro. Así que Gracias, hay que pastor. enseñarle a la gente que si usted quiere ser bendecido, aprenda a ser fiel a Dios. Aprenda a ser fiel a Dios. Usted no es un nene chiquito ni una nena chiquita. Estamos queriendo que usted sea bendecida y bendecido. Y esto es una parte esencial. Mira, yo tengo un sobrino que lo voy a mencionar, Nicky, el nene de Sarita y Papito. Ese nene es fiel en todo, todo, de todo, de todo. Yaro me dijo los otros días, diezma de todo. Ese nene que apenas sabe español, eso es un gringo. Y no falla, hermano, no falla. Aprendamos, hermano, porque usted se enreda. Usted se enreda en la vida porque usted se quiere enredar, pero es tiempo de decir no, porque aunque tengamos 70 años, 80 años, podemos hacer cambios a favor del reino de Cristo. Amén. Amén. Mire, y al principio, al principio te va a doler. Al principio te va a molestar. ¿Por qué? Porque nosotros somos ante los ojos de Dios como unos niños ingreídos que tenemos que dejar ese ingreimiento. Al principio, mire, te va a molestar. Hay gente que tan atado a las cosas materiales que se le va a hacer muy difícil. Se le va a hacer muy difícil. Pero con todo el amor, con todo el amor, con todo el amor, con todo el amor, hay que hacerlo. Repita conmigo, los cambios duelen, Los cambios duelen, pero son necesarios. pero son necesarios. Amén. Pero el dar a Dios lo que le pertenece es más que pagar el diezmo y aún dar ofrendas adicionales. Erasmo hizo este excelente comentario. Devuelva a Dios todo lo que tenga, la imagen y la inscripción de Dios, su alma. Los que habían ido a cuestionar a Jesús se fueron maravillados completamente. Les había frustrado su trampa para hacerle caer. Su pregunta se había vuelto en contra de ellos. Ellos habían intentado atrapar a Jesús con la pregunta del tributo de César. Él denunció su incumplimiento de dar tributo a Dios. Por amargo que fuese, ellos daban al César el tributo debido, pero habían descuidado las demandas de Dios sobre sus vidas. Y delante de ellos estaba aquel que era la misma imagen de la sustancia de Dios, Hebreos 1:3, y rechazaban darle el puesto que de derecho le correspondía. La contestación de Jesús muestra que el creyente tiene una doble condición de súbdito. Es responsable de obedecer y apoyar financieramente al gobierno humano. Si usted le roba al gobierno, es como si usted le estuviera robando a Dios. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque no hay gobierno establecido que no venga de parte de Dios, sea el gobierno perverso de Biden o sea el mejor gobierno que tenemos ahora de Trump. Apréndase eso. Ponle una pausa y es que tú tiras cosas que como para agitar el avispero. Entonces yo no me puedo quedar callado en esta. La gente nosotros preferimos, déjame añadirme para que no se adulen. Nosotros preferimos no robarle al gobierno, porque sabemos para dónde vamos. Sabemos para dónde vamos si le robamos Hay al presos gobierno. si te agarran. Cuando te agarran es una multa violenta y si no, vas para adentro también 5 años, mínimo 5 años, por robarle al gobierno, pero preferimos robarle al Señor. Que nuestro final va a ser funesto. Vamos a cambiar el tema ya.
Pastor, buenísimo. Como ciudadano del cielo, es responsable obedecer a Dios. Si hay conflicto alguno entre ambos, su primera lealtad es para con Dios. Hechos 5:29. Al citar el versículo 21, la mayoría de nosotros enfatizamos la parte acerca del César y pasamos de puntilla sobre la parte acerca de Dios. Exactamente la actitud fracasada por la que Jesús reprendió a los fariseos. Cuando los fariseos oyeron esto, se dieron cuenta de que su plan se había frustrado. Todo lo que podían hacer era callar maravillado y patitas para que te quiero, irse. Amén. Hasta aquí el fin de este punto. Pastor, ¿usted quiere proseguir para el otro punto porque van a hacer la nueva? No, vamos a dejarlo ahí. Seguimos la semana que viene con la pregunta de los saduceos, que también viene fuerte. Así que, por favor, no se queden el martes que viene, no se queden, sigamos aprendiendo, sigamos tratando este tema y todos los temas, porque uno va aprendiendo, de verdad que sí. Gracias, Pastor Helio, que te harás una gracia poderosísima. Espero que que Dios toque nuestro corazón a través de su Espíritu Santo y que podamos cambiar nuestro paradigma y que derribemos todo argumento y toda altivez que nos separa del conocimiento de Dios. Amén. Permiso, Marilyn quería decir unas palabras. Mari. Como para añadir un poquito más a lo que estábamos hablando de cuando uno no le falla a Dios en los diezmos, en las ofrendas, pues compartimos con el pastor que, bueno, como el culto es de primicias el domingo, nosotros tenemos que ir a un funeral y pues tal vez no podamos estar ahí. Y entonces yo le digo al pastor, pero pastor, no se preocupe que las primicias van a venir, van a estar ahí. Y entonces, mira cómo son las cosas y cómo Dios obra. Amén. Nosotros decidimos como pareja, pues vamos a dejar lo de las primicias. Amén. Y nos llaman de aquí, de un muchacho del building que se va a mudar, que van a renovar el apartamento. Nos dieron nevera nueva, estufa nueva. Se me había dañado el dishwasher, me la dieron nueva. Una mesa nueva. Escritorio Un escritorio nuevo. que está por aquí. Yo no puedo abrir mi boca mucho porque Dios está pasado, te lo digo. Mira, pero es que se cumplen y hay 2 o 3 por ahí pastores que, no pastores, hay por ahí gente que se aprovechan de estos temas para tratar de quitarle la esencia espiritual. Cuando la palabra nos dice en el libro de Malaquías, probadme en esto, le dice claramente Jehová el profeta, pruébame. ¿Tú crees que esa palabra se queda solamente ahí si viene de lo alto y la está diciendo Jehová Dios? ¿Tú crees que se va a quedar en una persona esa palabra? ¿Tú crees que esa palabra se va a quedar y está escrita ahí por alguna razón? ¿Tú crees que eso en el Antiguo Testamento, eso acá no funciona? Tú estás equivocado, estamos muy equivocados. Nosotros queremos ser bendecidos. No significa que tú vas a diezmar hoy y tú mañana vas a ser millonario. Eso no es lo que estamos hablando. Porque Dios premia la obediencia y tu corazón. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Hable ahora, suéltelo ahora. Déjame apagar esto.